Éxodo capítulo 27, versos, vamos a ver, vamos a leer verso 1 en adelante, y ahí nos va a ir describiendo cómo era el tabernáculo. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Éxodo 27:1. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Sabemos de que el tabernáculo estaba dividido por 3 partes, que era, a ver quién se la sabe. A ver, ¿cuáles eran? Era atrio, lugar santo y lugar santísimo. En primer lugar tenemos que era el atrio. Y sabemos de que el atrio era todo alrededor, a las afueras del lugar santo y lugar santísimo. Como ustedes pueden ver ahí esta imagen, miran ahí que está cercado. Esa cerca que está ahí, esas son telas. Que eso nos habla en Éxodo 26:1, nos habla del tabernáculo, de todas las telas que llevaba el tabernáculo a su alrededor. Y ustedes pueden ver en todo alrededor llevaban bases que eran columnas, dinteles y muchas telas que llevaba de diferentes grosuras y colores. Pero realmente vemos que en la puerta del tabernáculo, no sé si ustedes logran ver ahí, que la puerta está de diferente color. Y la puerta hay 4 columnas, que esas columnas eran por donde las personas entraban. Pero dice, hay un salmo donde nos dice que entrad por sus puertas con acciones de gracias. Cuando todo Israel, ellos preparaban sus ofrendas cada día para llevar al tabernáculo. Y dice que cuando ellos preparaban sus ofrendas, yo me imagino que ellos con acciones de gracias de su corazón, con acciones de que ellos tenían de gratitud al Señor, ellos venían y tomaban su ofrenda y decían, hoy le voy a dar esta ofrenda al Señor porque Él ha sido bueno conmigo. Y cuando ellos la llevaban al tabernáculo para presentarla a los sacerdotes y si ellos la recibían, porque sabemos de que los sacerdotes eran los que recibían, dice que los sacerdotes estaban ahí a la entrada esperando que las personas llevaran sus ofrendas. Y cuando ellos llegaban a la puerta, que eran donde están esas 4 columnas como de morado lila, creo yo que es, no sé si logran ver ahí. Cuando ellos llegaban ahí a la puerta, pero uno dice puerta, pero ahí dice en Salmos, entrad por sus puertas, porque miran que la puerta tiene como son 4 columnas en donde ellos podían entrar ahí, esa era la puerta. Y esas 4 columnas son figura de los 4 evangelios que nos habla la escritura, que son el evangelio según Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estas 4 columnas son figura de los 4 evangelios. Y sabemos de que ¿quién era la puerta? Cristo. Él dice, yo soy la puerta. Entonces, para que nosotros lleguemos y comencemos a entrar al atrio, al lugar santo y lugar santísimo, tenemos que entrar por la puerta, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando ellos vienen y ellos se presentan a la puerta para llevar sus ofrendas, ellos tenían que ir primero con gratitud en su corazón. Porque imagínense que si ellos no hubieran ido con gratitud en su corazón, ellos hubieran llevado lo más mal que hubieran encontrado su ofrenda. Pero cuando uno tiene gratitud, uno dice, yo voy a llevar lo mejor. Entonces, ellos llevaban lo mejor, el pueblo de Israel, porque sabía que era para presentárselo al Señor. Entonces,
cuando ellos venían y llevaban sus animalitos y sus ofrendas a la puerta, ¿cómo lo llevaban entonces? Con gratitud en su corazón y con amor. Pero vemos de que cuando después de la puerta, que ya pasaba el animalito, ¿qué le vamos a poner un nombre? Un cabrito no, ¿cómo se llaman esas ovejitas? Una ovejita. Cuando ellos llevaban la ovejita hacia la parte para ver si los sacerdotes la recibían, porque sabemos de que una ofrenda, que por ejemplo se llevaban una ovejita con el ojo malo, con el ojo tuerto, ustedes piensan que se las iban a recibir, no era recibida. Dice que la ofrenda tenía que ir sin tacha alguna, tenía que ser impecable, totalmente en buen estado y sano el animalito, porque era para presentárselo al Señor. Entonces cuando ellos pasaban después de la puerta, seguía el altar del holocausto, en donde ellos hacían los sacrificios. Y si ustedes pueden ver ahí, ahorita les voy a poner uno más en grande, porque ahorita ya vimos todo alrededor. El altar del holocausto. Fíjense que yo antes me pensaba, cuando estaba más pequeña, yo pensaba que también ahí en el tabernáculo era un altar de piedra, pero realmente nos damos cuenta a la luz de la palabra que acá nos describe cómo era el altar. Si ustedes se dan cuenta ahí en el dibujo, el altar ahí. Aquí voy a aprender tecnología. Amén. Leamos acá, comencemos a ver cómo era el altar. En el 27:1 entonces dice, harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Imagínense, dice que era cuadrado. Algo cuadrado tiene las mismas medidas de ancho y de largo, pero de altura sí era diferente. Fíjense que acá yo encontré unas medidas que aproximadamente ellos han sacado ya en metros, y escuchen las medidas que tenía. Aproximadamente tenía 2.25 metros de largo. Entonces, por ejemplo, yo calculo que de aquí para acá, y digo que como por aquí, hermano, me corrige, más o menos de allá para acá habrán 2.25. ¿O era más pequeño? Sí, ¿verdad? Como de ahí donde está el hermano José, como para acá, aproximadamente ese era el largo del altar, el largo, y de ancho igual, la misma medida. Entonces era casi ver esto, me imagino yo, que era el altar, porque dice que era cuadrado, era de las mismas medidas. Pero de alto dice que aproximadamente tenía 1.35. Yo mido, no lo voy a decir. Yo mido aproximadamente, yo de que como por aquí era, de aquí para acá. O sea que sí lo podía yo ver todavía algo. Entonces dice que aproximadamente de alto tenía 1.35. Y imagínense entonces, ya se hicieron ahí algo de en su mente, ¿cómo era? Era de las mismas medidas, solo que de alto sí medía 1.35 aproximadamente. Y realmente dice acá que nos aclara que era de madera de acacia, pero tenía una cobertura de bronce, porque imagínense que si no hubiera estado cubierto, la madera hubiera agarrado fuego, ¿verdad? Entonces dice que estaba cubierto de bronce.
Y dice el 2, y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás, escuchen, y lo cubrirás de bronce. El 3, harás también sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Entonces, realmente nos damos cuenta de que el altar era de madera de acacia cubierto de bronce, pero dice que en las esquinas tenía 4 cuernos, que estos 4 cuernos también estaban cubiertos de bronce. Y esos 4 cuernos no solo estaban puestos, sino que ellos dependían del mismo altar. Entonces, acá sabemos que en este altar, ¿qué era lo que hacían acá? Acá hacían el sacrificio de las ofrendas que el pueblo llevaba. Y realmente cuando nosotros venimos a Cristo, conocimos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué fue lo que nosotros aceptamos? El sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, cuando nosotros entramos al Evangelio, cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que nosotros supimos fue del sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, cuando los sacerdotes entraban acá al tabernáculo, ¿qué era lo que ellos primero podían ver ahí? El altar del sacrificio, donde sacrificaban las ofrendas. Y realmente, hermanos, es muy importante que nosotros cuando venimos a la casa del Señor y cuando nosotros nos acercamos al Señor, vengamos, ¿verdad? Y nosotros traer esas ofrendas de sacrificios para el Señor. Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en Romanos 12:1. Que lo pudiera leer, que no leí. Miren, este verso de la palabra nos habla claramente, donde nos dice cómo nos tenemos que presentar. Así dice que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, ¿cómo tenemos que presentarnos? En sacrificio vivo. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros tenemos que venir delante del Señor presentándonos como ese sacrificio. Porque realmente, si no había, ¿ustedes creen que si ahí no hubiera habido algún sacrificio, ellos podían avanzar para el lugar santo y lugar santísimo? No, primero tenía que haber sacrificio para que ellos pudieran entrar al lugar santo y lugar santísimo. Entonces acá nos habla que nosotros, dice, tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, cuando nosotros, acá nos habla que cada día ellos presentaban esa ofrenda, ese sacrificio. Realmente, cuando alguien es muerto, deja todo atrás. Y cuando, así como nosotros tenemos que sacrificar nuestras vidas en sacrificio vivo para el Señor. Y a veces, hermanos, nosotros, eso se puede tomar en figura de muchas cosas, porque también nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos subimos al altar del Señor y nos presentamos en sacrificio, también eso quiere decir que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Porque realmente si no morimos a nosotros mismos, no vamos a dejar que el Señor viva en nosotros.
porque yo sé, ¿verdad?, de que cada uno de nosotros hay muchas cosas que aún tenemos que dejar y tenemos que dejar que el Señor obre en nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para poder morir a nosotros mismos? Presentándonos en sacrificio vivo. Entonces tenemos que decir como si a los animalitos no los subían en este altar, no eran muertos. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Hay una imagen. Esa. Acá. Acá, ¿ustedes qué pueden ver ahí? El fuego. Y ahí pueden ver al animalito, que era una ovejita, que era la ofrenda que ellos iban a presentar. Pero si este animalito, ustedes saben que las ovejitas, en la palabra de Dios dice que como oveja fue llevado al matadero. ¿Quién fue llevado como oveja? Cristo. Y dice, Él no abrió su boca. Entonces ustedes saben que esta ovejita, ellos eran puestos en el altar, pero fíjese que antes de que ellos los pusieran en el altar, a ellos los degollaban y les sacaban la sangre. Y acá, si ustedes se dan cuenta, acá en el verso, ahí donde leímos, ya les digo, en el 27:3, acá nos menciona tazones, que dice que en los tazones que mencionan acá, que eran los 5 utensilios que tenían que haber ahí cerca del altar de bronce. Estos 5 utensilios representan los 5 ministerios. Y ahí son figuras de estos 5 ministerios. Y dentro de ellos nos menciona tazones. Y la sangre de la ofrenda del cordero que era sacrificado, esta sangre era puesta en esos tazones, porque esa sangre también era rociada en todo el tabernáculo, la rociaban los sacerdotes en el tabernáculo. Entonces, para esto tenían los tazones, pero cuando presentaban la ofrenda, que acá vemos el ejemplo de la ovejita, del corderito, nos damos cuenta que el corderito no se ponía a relinchar como un cerdito, porque ¿cuántos han escuchado matar a algún cerdito? ¿Ustedes creen que ellos se quedan callados? No, los cerditos hacen una gran bulla que se escucha hasta como a las 2 cuadras. Pero yo sé que ustedes alguna vez, no sé si han visto alguna película o algún animalito, han tenido la oportunidad de ver cuando degollan o matan a un corderito. Ellos no hacen bulla y ellos los pueden tener los cuchillos ahí enfrente y ellos silencio total. Y así fue Cristo, que dice que como cordero Él fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces realmente, hermanos, nosotros nos damos cuenta de que acá hay muchas figuras. Una de ellas es, ¿verdad?, de que el sacrificio que Cristo hizo por nosotros es esa ofrenda mayor que Él dio. Y desde acá vemos, ¿verdad?, de que ya venía profetizándose que Jesús iba a morir por nosotros, que Jesús iba a ser sacrificado, pero voluntariamente fue el sacrificado. Porque mucha gente dice, lo mataron, pero Él fue el que dio su vida por nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Entonces vemos claramente acá que estamos viendo, ¿verdad?, esta bendición que la palabra del Señor hoy nos enseña, de que tiene que haber un sacrificio. Y ya hubo un sacrificio mayor, quien fue nuestro Señor Jesús por nosotros. Pero también nosotros tenemos, ¿verdad?, que dejarnos llevar al altar y subirnos al altar para poder nosotros, ¿verdad?, ser sacrificados a nosotros mismos. Pero no es de que lo vamos a hacer así figurativamente como lo estamos viendo, sino como les decía, nosotros tenemos que morir al yo, porque realmente
si nosotros seguimos viviendo nosotros mismos, no dejamos que Cristo viva en nosotros, no vamos a avanzar, no vamos a poder llegar al lugar santo y al lugar santísimo. Entonces realmente es muy importante que nosotros dejemos que nuestros cuerpos, ¿verdad?, sean sacrificados como decía Romanos, pero espiritualmente. ¿Cuántos quieren morir al yo? Dice que todo sí es bien difícil morir a nosotros mismos, pero tenemos que hacerlo para poder seguir avanzando y para poder seguir avanzando al lugar santo y lugar santísimo. Sigamos leyendo acá en el 3, dice, harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos los utensilios de bronce. Si se dan cuenta acá en esta imagen, sabemos de que, como les mencionaba, cuando le sacaban la sangre al corderito, ¿en dónde era echada esa sangre? En los tazones. Ahí. Sí, es algo así hondo, pero puede ser tazón o un caldero donde era así hondo, en donde acá hay una imagen como de, ustedes han visto las calderas para caldo, ¿eh? Algo semejante, en donde ellos echaban esa sangre, porque esa sangre era guardada para poder rociarla, y esa sangre también la rociaban adentro y la rociaban alrededor. Y vemos que dice también sus calderos, dice para recoger ceniza, sus paletas, tazones. Fíjense que las paletas, esto es lo mismo de palas, porque hay unas versiones que menciona, solo que menciona todo diferente. Las palas, sabemos de que, así como el hermano Juan, él es albañil, y la pala, ¿para qué la utiliza más, hermano? Ajá, y cuando la amontona la está ordenando. Entonces sabemos que las palas, porque imagínense, dice que se presentaban ofrendas en todo momento, y en la mañana y en la tarde ellos tenían que presentar sacrificio. Entonces, imagínense que un corderito, de ahí se sacaba un montón. Sacaban la sangre, sacaban las cenizas, pero algo bien importante, que la ceniza no era ceniza seca, sino que era una ceniza que tenía como la carne de ellos despide grasa. Entonces esa ceniza era como algo grasoso, y eso simboliza aceite, que es unción. Entonces realmente vemos que acá el Señor nos viene a hablar de muchas maneras, ¿verdad? Y de acá solo de cada uno de los 5 utensilios que nos menciona acá sale una enseñanza, porque acá presentan los 5 ministerios. Entonces cada uno de ellos tenía su diferente función, y vemos que la función de la pala era para ordenar todo lo que estaba arriba del altar. Entonces ellos con las palas ordenaban todo lo que estaba ahí, y con los calderos para recoger la ceniza, ahí ellos venían, y como les decía, esa grasa que se juntaba con la ceniza, eso hacía como le digo yo, algo así grasosito, que dice que eso era tipo un aceite, que es el aceite, que eso significa la unción. ¿Cuántos saben que el aceite significa unción? Entonces es algo muy importante, porque ahí podemos ver todos los diferentes funciones que daba cada uno de estos accesorios. Estaban los tazones y los garfios, que los garfios, si ustedes se dan cuenta ahí, no sé si logran ver o les agrando más ahora ya puedo, la imagen, ¿lo logran ver? Ahí. Los garfios, esos eran tipos tenedores, que con eso, como imagínense de que eso estaba en el fuego,
Y sabemos que ese fuego fue encendido directamente por Dios. Y ese fuego no tenía que apagarse, siempre tenía que estar encendido. Y la palabra de Dios a nosotros nos habla de que nosotros tenemos que tratar de mantener, ¿verdad?, el fuego en nosotros encendido. ¿Y cómo podemos hacer esto? Llenándonos de su Espíritu Santo cada día, para que en nosotros esté esa llama. Hay un coro que dice: hay una llama que arde en mí, su gran poder está en mí. Dice: me está quemando su fuego santo. Y realmente eso es lo que tenemos que hacer, porque ahora ¿quién es el tabernáculo? Somos nosotros, el templo del Señor. Entonces, para que en nosotros se mantenga ese fuego encendido, tenemos que estar llenándolo y poniendo en nosotros esa leña para que ese fuego no se apague. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pidiéndole al Señor de que su Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, siempre esté en nosotros y siempre mantener esa llama así fuerte, porque cuando vemos de que algún fuego se está apagando, ¿ustedes qué hacen? Cuando miran que hay una fogata y que está la llamita así bien pequeñita, ¿qué tienen que hacer? Ir a meter más leña antes que se apague. Entonces nosotros, para que siempre mantengamos ese fuego encendido, ese fuego que el Señor ha puesto en nosotros, tenemos que estar pidiendo siempre esa llenura de su Espíritu, ¿verdad? Para que su presencia siempre esté en nosotros y mantener ese fuego encendido. Entonces, como les decía acá, los garfios eran esos tipos tenedores con que ellos agarraban la ofrenda, el corderito, el animalito que estaba ahí, y lo estaban ordenando ahí, todas las cosas que estaban encima del altar. Y dice braseros. Los braseros eran en donde ellos siempre mantenían la brasa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo estaba ordenado. No que, vamos a poner aquí la ofrenda y hay que se consuma y que quede como bien parezca, sino que ellos iban ordenando todo, cada cosa en su lugar. Entonces, como vemos y les mencionaba, acá están figurativamente los 5 ministerios, que sabemos que cada ministerio tiene su función diferente, ¿verdad? El maestro enseña, el evangelista predica la palabra del Señor, y así sucesivamente los 5 tienen su diferente función. Y era lo que hacían estos 5 utensilios que mantenían en el altar para siempre estarle dando ese sacrificio al Señor. Amén. No sé si han comprendido hasta ahí, y si no, vuelvo a repetir. ¿O hay alguna duda, un aporte mientras sigo avanzando? Sigamos en el 27:4. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce y sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar y varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas y ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te he mostrado en el monte, así lo harás. Fíjese que yo me preguntaba, que yo decía, pero porque sabemos de que el pueblo de Israel, ellos a veces hacían paradas, me imagino yo que estaban por meses ahí en algún lugar, pero cuando ellos otra vez comenzaban su rutina de ir caminando y buscar la tierra prometida, entonces yo decía, ¿cómo llevarán todo esto? Pero el Señor le da las especificaciones a Moisés, y vemos que acá en el 5 dice, en el 4, 5 y 6, les dice que les tienen que poner unos como anillos, que en donde las varas iban metidas.
Yo creo que sí lo logran ver ahí en donde estaban las varas cruzadas. Entonces, cuando ellos tomaban marcha otra vez para ir otra vez y seguir su camino, su recorrido, ellos agarraban cada esquina de las varas y las llevaban así en los hombros, ¿verdad? Acá, y agarraban las varas, y me imagino yo que iban unos de cada lado para llevar el altar del holocausto. Entonces, vemos que el Señor, ¿verdad? En todo esto, Él se toma así que el tiempo para poder darle las especificaciones a Moisés para que ellos lleven todos el altar con esas varas de madera cubiertas de bronce para poder siempre llevar el altar al lugar donde ellos iban a ir. Y vemos, ¿verdad?, de que acá le dice en el 4 que también le haga dice, y sobre la rejilla harás 4 anillos. Le dejan en la parte de abajo, que está ahí, quiero ver si hay otra. Hay una imagen que tiene en esta pequeña, pero se logra ver de cerquita, que tiene como cuadritos chiquitos abajo, en donde ahí en la parte de abajo tenía como una rejilla, en donde ahí, ¿verdad?, podía salir como caer las cenizas que caían ahí, para que ahí pudiera salir humo y todas las cenizas, porque siempre sabemos de que cuando uno junta fuego, ahí siempre caen las cositas chiquititas, cenizas y todo, entonces siempre tenía que tener esa rejilla. Y vemos entonces que acá, en el 27 del 1 al 8, pudimos ver cómo es que el Señor le dio las especificaciones a Moisés y cómo ellos lo hacen. Y ahora vamos a seguir acá ahorita les doy la cita. En donde nos habla, después del altar, seguía aquí está bien pequeño y cómo cuesta poner todo. Vamos a comprar uno más ancho. Uno por aquí de que quepa todo. En Éxodo 30, 17. Éxodo 30, 17. Entonces, vemos de que primero entramos por sus puertas, que vimos ahí la entrada que tiene 4 columnas, que representa los 4 evangelios. Sigue el altar del holocausto, pero después del altar vemos que sigue la fuente de bronce. Dice, entonces leamos acá todos juntos, Éxodo 30, 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. ¿Y ustedes por qué creen que menciona acá? ¿Por qué no solo dice se lavarán para que no mueran? Porque realmente es muy importante que el agua es con que nosotros nos lavamos. Y realmente, hermanos, el agua en la palabra del Señor tiene un gran significado. A ver, alguien acá que sepa qué es agua, según la palabra. Nos limpia, nos purifica. Entonces, acá vemos que el Señor le especifica, dice, y cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran.
Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Vemos, hermanos, que acá entonces, ¿qué es lo primero que vimos acá? El sacrificio. Y sabemos que el sacrificio fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros llegamos y nos acercamos al Señor, lo aceptamos como nuestro Salvador, lo aceptamos y supimos, ¿verdad?, de que Él murió por nosotros y que Él fue sacrificado. Entonces, después de que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, porque nos dimos cuenta del amor de Él hacia nosotros, ¿qué es lo que pasa después que nosotros aceptamos al Señor? Nos bautizan. ¿Que esto tiene que ver con qué? Con agua. El bautismo, cuando nosotros nos bautizamos, fuimos bautizados con agua. Y sabemos que el bautismo es un símbolo, está simbolizado de que cuando nosotros fuimos sumergidos, nuestro pasado, nuestro viejo hombre fue enterrado. Cuando nos sumergimos, fuimos enterrados. Y cuando nosotros nos sacaron del agua, resucitamos a vida. Entonces, acá vemos el segundo después del sacrificio, del altar del sacrificio, pasan y el sacerdote, luego entonces de que pasó el sacrificio, hicieron todo con el corderito, vienen y antes de entrar al lugar santo, vienen, estaba como muchos le dicen pileta, otros les dicen fuente, también le dicen lavacro. Entonces tiene diferentes nombres, pero vamos a decirle hoy más fácil, la fuente de bronce. Entonces dice que venían los sacerdotes y antes, ¿qué pasaba si el sacerdote venía y entraba al lugar santo sin haberse lavado las manos y los pies? ¿Qué pasaba? Morían de una vez. Ahí sí que nada, si le va a dar permiso morirse o no, ahí de una vez moría. Porque escuchen acá, el 30:20, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Entonces, ¿qué pasaba si ellos asaltaban esto? La fuente de bronce, morían. Entonces, era realmente de suma importancia que ellos no tenían que saltarse la fuente de bronce, sino que tenían que pasar por la fuente de bronce donde estaba el agua para lavarse sus manos y sus pies, porque si no era segura la muerte para ellos. Acá vemos en la palabra del Señor que el agua, sabemos, ¿verdad?, de que es la palabra, pero fíjense que acá la palabra, yo sé que cada uno de ustedes ha escuchado que la palabra es como un espejo y es agua, porque cuando nosotros estudiamos, leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta de que muchas veces nosotros estamos sucios y tenemos que limpiarnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Limpiarnos a través de la palabra. Porque si acá dice, no mintas, y nosotros mentimos, y cuando leemos dice, ahí aquí dice, no tenemos que mentir. Entonces ahí nos damos cuenta que estamos sucios y que tenemos que limpiarnos de toda mentira. Pero también la palabra también nosotros la miramos como un espejo. Y alguien que me pudiera leer Éxodo 38:8. Éxodo 38:8. Éxodo 38:8.
Amén. Miren, muy importante. Dice que esta fuente era también hecha de los espejos de las mujeres que velaban en la entrada, dice, en la entrada del tabernáculo reunión. Imagínense usted, cuando ellas venían, cuando los sacerdotes venían, eran los sacerdotes y el sumo sacerdote que tenían que pasar por acá. Ellos venían y cuando ellos se acercaban a lavarse, rápidamente ellos se acercaban y se miraban, porque dice que en la parte de adentro también fue hecha de los espejos de las mujeres. Y cuando usted va a verse a un espejo, ¿qué es lo que se mira? La cara. Se queda viendo, ay no, yo ya tengo aquí una arruga, aquí tengo un lunar, ay ya me está saliendo aquí otra espinilla. Entonces, se mira uno la realidad, mira uno qué está pasando, qué tiene uno de bueno y qué tiene uno de malo. Entonces, cuando ellos se acercaban acá a la fuente y iban a lavarse, porque sabían que tenían que entrar limpios, pero ellos a la vez que se iban a lavar, a limpiarse, a purificarse, miraban cómo estaban, miraban con sus espejos. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, ¿qué miramos acá? Vamos a ver nosotros cómo estamos delante de Dios. Porque cuando nosotros nos ponemos a estudiar, a ver la palabra y el Señor viene a hablar a nuestras vidas, el Señor nos muestra cómo estamos, qué necesitamos nosotros mejorar, qué necesitamos cambiar, porque realmente, hermanos, es muy importante que hoy nosotros nos pongamos, ¿verdad?, con esa pena en nuestras vidas, de decirle, Señor, muéstrame qué es lo que me falta cambiar. Pero cuando nosotros nos ponemos a estudiar la palabra y a leerla, ahí nos vamos a dar cuenta que el Señor nos está hablando y que el Señor nos está mostrando que tenemos muchas cosas que cambiar, porque nos podemos ver a la luz de la palabra del Señor cómo estamos, cómo está nuestra vida delante del Señor. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra, el Señor nos habla y nos dice, mira, aún te falta esto, te falta mejorar esta área. Yo sé que cada uno de nosotros los que estamos acá tenemos diferentes áreas que nos falta aún que cambiar. Muchos puede ser el carácter, muchos puede ser ¿qué otra cosa? Que nos toca que cambiar en diferentes áreas, nuestro carácter, nuestro comportamiento, muchas áreas en nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? Y que el Señor nos habla y nos dice a través de su palabra que tenemos que dejar todas estas cosas. Entonces, nosotros, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Qué nos falta a nosotros que cambiar para cada día ir mejorando y para poder estar preparados para la venida de Cristo? Su palabra. La palabra es la que nos va a limpiar, la palabra es la que nos va a purificar, y que cada día nosotros podamos vernos en este espejo de la palabra que nos falta, porque ¿cuántos de ustedes se preocupan cuando se miran al espejo y dicen, ay no, yo ya me estoy pasando una de mis libritas, me voy a poner ya así con pena de ir a hacer ejercicio, de ponerme a dieta? Pero es algo que ya entra y que tienen esa pena. Entonces, que esa pena está en nosotros de decir, Señor, todavía me falta cambiar esto, todavía me falta mejorar en esta área. Ayúdame antes de que tú vengas para poder estar lista y también para poder entrar al lugar santísimo a adorar su nombre. Entonces vemos acá las figuras de la pileta, ahora ya le cambié nombre, del lavacro, que ellos venían acá a limpiarse, a purificarse, pero a través de eso ellos se miraban. Y como les decía, entonces tiene figura de bautismo, tiene figura de la palabra, y algún hermano que pueda aportar a algo de que haya escuchado, de qué más, porque todos esos hermanos es bien amplio, tiene muchas formas, figuras, y el Señor nos habla a través de todo ello.
Entonces, alguien que tuviera un aporte o alguna duda, ¿no? Entonces, vemos que era muy importante pasar por ese lugar y si no, morían. Y hoy en día, hermanos, realmente a veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, vamos y queremos entrar a la presencia de Dios de una vez, a su presencia. Pero si no limpiamos nuestras vidas de lo que no le agrada al Señor, si no nos limpiamos, si no nos purificamos, nos va a costar entrar al lugar santísimo. Entonces a veces uno dice, Señor, pero si yo voy a la iglesia y no logro entrar al lugar santísimo, yo miro que todos reciben, que muchos reciben y de una vez, a veces solo se hincan y ya están recibiendo. Pero muchas veces es también porque nosotros necesitamos limpiarnos y purificarnos, porque si no, nos va a costar entrar al lugar santísimo. Entonces vemos, ¿verdad?, la importancia que tenía de que ellos se lavaran sus manos, sus pies, porque su caminar, cuando nosotros nos lavamos nuestros pies, estamos limpiando nuestro caminar, que sabemos que nuestro caminar día a día nos contaminamos. Entonces tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a limpiar nuestro caminar y nuestras manos, todo lo que hacemos, todo lo que tocamos, que día a día, ¿verdad?, sea de bendición lo que hagamos y no sea de desagrado de Dios lo que hagamos y lo que nosotros hacemos diariamente. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a poder entrar al lugar santísimo, porque ¿cuántos quieren quedarse solo en el atrio? No, es muy importante que avancemos, porque en el atrio era la parte que estaba descubierta, pero lo más hermoso estaba dentro, era la presencia del Señor. Todo era muy importante, pero para llegar al lugar santísimo tenemos que pasar por atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces hoy el Señor nos habla de estas dos, vemos que eran dos cosas las que había que pasar en el atrio, pero no podíamos saltarnos y no podemos saltarnos. Entonces el Señor hoy, ¿verdad?, nos habla de que tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro ego, entonces, y dejar que el Señor viva en nosotros, dejar, ¿verdad?, de que Él obre en nuestras vidas y poder limpiarnos y purificarnos siempre. Y si alguien no estuviera bautizado, es muy importante también que se bautice, porque vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces es muy importante del agua, lo que vemos que es muy importante. Entonces tenemos que decirle, Señor, ayúdame a poder estar en tu presencia. Amén. Entonces, en esta hora, el Señor eso ha venido a hablar en mi vida. Amén. Eran de material bronce, y bronce dice que es juicio, ¿verdad? O es disciplina. Bien, bien tremendo eso, ¿verdad? Porque yo lo asemejo mucho con la Santa Cena. Dice que el juicio comemos para sí, si no estamos bien en la disciplina. Entonces, de alguna forma, lo que esto significa, ¿verdad?, que ellos solo podían tocar esa parte del alma, no llegar hasta allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente es un juicio como el Señor tiene juicio el tener las cosas sagradas al Señor. Otra de las cosas dice acá que lo que mencionabas de los 5 utensilios que eran las palas, era el carnicero, que eran los gárgolos esos que se sacaban, las palancanas, que eran los casos estos que decías, el tridente,
que es de limpieza. Las palanganas, que estaba la sangre, muestra, ¿verdad?, la sangre de Cristo, que es, lo asimila con el ministerio magisterial de maestros. El tridente, imagino que es el garfio donde se saca la carne, que es el ministerio profético, y el brasero que agarras, que es el fuego de Dios, es como apostólico. Entonces, ahora ahí están las figuras de los 5. En los 5 ministerios. Amén. Es que realmente, hermanos, eso del tabernáculo es bien profundo, ¿verdad? Entonces cada uno mira tan sencillo algo, una cosita pequeña, pero tiene su significado. Y también los 4 cuernos tienen su significado. Esto, de que en estos, eso se me olvidó mencionarlo, en los 4 cuernos, ellos ataban, de ahí ataban al animalito, al corderito. Entonces ellos venían de cada cuerno, sujetaban al animalito para que no se les fuera a zafar de ahí. Y cuando uno viene al altar, por ejemplo, si yo le digo, Yoaida, venía al altar, acá lo tomamos hoy como altar, pero cuando uno viene al altar, ¿qué hace uno? ¿A qué va? Uno se acerca a pedir perdón porque sabe que el Señor lo perdona a uno. Entonces cada vez que nosotros nos acercamos al altar del Señor, nos acercamos arrepentidos pidiéndole perdón, a adorarle, a alabar su nombre y llevando a nosotros como en nuestras vidas como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Entonces en esta noche le doy gracias al Señor por el privilegio que Él me ha permitido en esta hora y pidámosle al Señor, hermanos, que Él nos ayude. Realmente estamos cerca de su venida y tenemos que pedirle al Señor de todo nuestro corazón que Él nos ayude a poder estar preparados. ¿Y qué tenemos que hacer para prepararnos? Limpiarnos de todo aquello, ¿verdad?, que nosotros sabemos que no es de agrado del Señor, y para poder estar limpios y purificados delante del Señor. Así vamos a orar dándole gracias a Dios y pidiéndole al Señor que Él nos ayude siempre a presentarnos como ese sacrificio. ¿Cuántos quieren presentarse como ese sacrificio agradable? Dice vivo, un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto, sino que un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces yo sé que hoy todos nosotros queremos hacer ese sacrificio vivo para el Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta preciosa hora, Padre, por el privilegio que tú hoy nos has dado tan grande, Señor, de poder estar acá reunidos en tu casa de oración. Gracias porque en esta noche tú has venido a hablar a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora yo te pido, te ruego, Señor, que tú nos ayudes a poner en práctica tu palabra, Señor. Que tú nos ayudes, Padre, a poder ser ese sacrificio vivo delante de ti. A poder, Señor Jesús, presentarnos como ese sacrificio agradable, como ese sacrificio santo para ti. Que de nosotros, Señor, salga este aroma, Padre, agradable ante tu presencia. Que cada uno de nosotros podamos, Señor, entrar al lugar santísimo, hasta tu misma presencia, Señor Jesús, y que cada uno de nosotros, Padre, podamos mantener ese fuego encendido en nuestras vidas, que esa llama en nosotros nunca se apague, que esa llama en nosotros, Señor, siempre se mantenga encendida, Señor Jesús, para que tú puedas, Señor Jesús, poner en nosotros, Señor, ese fuego siempre, y que nosotros, Padre, a través de tu Espíritu Santo, podamos tener encendida esa llama. Gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel y maravilloso con cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, bendito y maravilloso eres. Antes de terminar, hermanos, quisiera que oráramos por la vida de la esposa de nuestro hermano Juanito Varías, nuestra hermana Berta López. Está pasando por quebrantos de salud muy fuertes, hermanos. Quisiéramos que tomáramos un tiempo para orar por ella, hermanos, y enviáramos esa palabra de sanidad hacia allá donde ella se encuentra, hermanos. Creemos en un Dios poderoso, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Amén.
que hemos visto milagros sobrenaturales, hermanos, y por qué no podemos verlos nuevamente a través de ella. ¿Me ayuda a orar, hermanos? Tomémonos un tiempo. Padre amado, bendito, te damos gracias, Padre, porque hasta acá tú nos has ayudado, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, venimos como un pueblo, Señor Jesús, suplicándote, Padre, aferrándonos a tu palabra, Señor, que nos dice, Señor, que los que creen a ti, Señor, nos debemos de acercar, Padre, creyendo que tú existes, Padre. Hoy, Señor Jesús, queremos aplicar fe, Señor, a esta oración, Padre, ante esta necesidad fuerte, Señor, de la vida de nuestra hermana Berta López, Señor. Padre, todo lo que han diagnosticado, Señor Jesús. Padre, ahí, Señor, donde está esa molestia, donde está esa enfermedad, en el nombre de Jesús enviamos esa palabra de sanidad, la vida de tu hija, Señor. Padre bendito, que ella pueda ver, Señor Jesús, ese milagro con la vida de mi hermano, Señor, y todos juntos gozarnos, Padre bendito, porque ese es el Dios que predicamos, este es el Cristo que predicamos, que sana a los enfermos, Señor, que ha dado vista a los ciegos, Padre bendito, que ha dado oídos, Señor, a aquellos, Padre, que no escuchaban, Señor. Padre, gracias porque nosotros también somos un milagro por el cual hoy estamos, Padre, y hoy declaramos sanidad, Padre, reprendemos toda enfermedad, todo estorbo, Señor, que esté, Padre, ahí atormentando a tu hija, Señor. Enviamos esa palabra, nos unimos, Padre, a todos aquellos hermanos que están clamando, Padre bendito, en favor de tu hija, Señor. Padre, usa esos medicamentos, usa, Padre bendito, lo que tú has estado poniendo para la restauración, para la salud de tu sierva, Señor Jesús, y que ella vea, Padre bendito, Padre, ese poder manifiesto en su vida, Señor. Gracias, Padre amado bendito, porque solo en ti encontramos sanidad, Padre. En ti encontramos alivio, Señor Jesús, Padre. Y hoy lo creemos, Padre, que tenemos ese Dios poderoso, que tenemos ese Dios que nos escucha, Padre amado bendito. Y eso es lo que te pedimos, Señor, hoy. Por favor, te lo suplicamos. Por favor, te lo pedimos, Señor, que puedas atender, Señor, a nuestras súplicas, Señor, a nuestra petición, amado bendito. Gracias, Padre amado, porque nuestras palabras se quedan cortas, Señor, ante tanta, Señor, bondad, ante tanta misericordia dadas hacia nosotros, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y seguimos clamando por ellas, Señor, sabiendo que tú tienes el control, Señor. Gracias, Padre. Bendice y lleva con bien, Señor, a tus hijos, Padre. Llévalos, Padre celestial, hacia donde ellos se dirigen, Padre. Guarda nuestro camino. Cubrimos con tu sangre nuestros vecinos, Señor. Cada uno de los que habitan cerca de este lugar, Señor. Y los que han de venir, desde ya oramos, Padre, por esas almas que tú has estado preparando, Señor, que aunque no las podamos ver, Señor, sé que tú estás obrando, Señor Jesús. Tráelos con lazos de amor, con lazos de misericordia a esta casa, Padre, a este refugio, que puedan encontrar ese oasis en el desierto, Padre, en el cual están caminando, Señor. Les bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, amado bendito. Toda gloria y toda honra es para ti, Señor. Amén y amén. Que el Señor te guarde.